Buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer lo que son 5 alternativas para si ocupas CapCut o alguna aplicación para editar video desde tu teléfono, ¿vale? Estas aplicaciones, déjame decirte que son gratis, algunas tienen más ventajas que otras, pero pues te voy a decir pues más o menos cuál te conviene. También cabe mencionar que para todo esto debes de tener un teléfono pues más o menos decente, no vayas a intentar ocupar tu Alcatel de hace 30 años, porque pues no es que tanto que no funcione, sino que la experiencia de usuario va a ser totalmente diferente si ocupas un teléfono de hace muchos años, así ocupas algo un poquito más reciente o algo un poquito más decente, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, vamos a empezar con el video. Pues bueno, comenzando con este video vamos a encontrar dos aplicaciones que son más o menos, bueno, no sé si lo voy a poner como un top este video tal cual, de poner las peores aplicaciones y las mejores al final, pero bueno, la final creo que sí es la mejor de todo esto. Vamos a empezar este video con lo que es esta aplicación que tenemos aquí. Todas estas aplicaciones las puedes encontrar de forma gratuita en lo que es tu tienda de aplicaciones. Esta se llama Filmora, ¿vale? Tiene este icono como de entrar, puede que te aparezca mucha publicidad acerca de contratar su plan premium, pero solamente es publicidad. Este tipo de aplicaciones cuentan con su plan de pago y su plan gratuito, ¿vale? Su plan gratuito tiene pues limitantes, ¿no? Por ejemplo, mira, está bastante completo. También cabe mencionar que todos o la mayoría de editores que voy a presentar en este video tienen las opciones parecidas a lo que es CapCut. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es la línea del tiempo, en la parte superior la manera de exportar, que como te digo, hay opciones de pago y hay opciones gratuitas. Por ejemplo, en esta tal cual no me deja exportar más que en 720 de manera gratuita a 24, 25, 30, 50 y 60 fotogramas por segundo. Si yo quiero poner video en 1080, en 2K o en 4K, pues no me lo va a permitir. Y también debemos de deshabilitar esta opción que dice Dolby HDR. De esta manera pues nos va a permitir, te digo, en 720 a 60 cuadros como máximo, y quitando lo que es el Dolby HDR pues ya nos va a permitir exportar el video. Bueno, aquí lo tenemos. Tenemos opciones desde recortar el video, añadir algún audio, añadir algún texto, algún sticker, poner algo sobrepuesto, por ejemplo un video como este que tenemos aquí que lo pueda mover, es un video sobre otro video, subir lo que es el audio, stickers, filtros, velocidad. Aquí tenemos varias opciones, todas estas tienen su parte pro y su parte, bueno, no todas, solamente algunas tienen su parte pro y su parte gratuita, pero pues está bastante decente, aunque te digo que la publicidad que muestran casi a cada rato es demasiado molesta. Y pues bueno, siguiendo con lo que es el video, vamos a pasar con la siguiente aplicación, que es esta, se llama A-Link Motion o A-Link Motion, por aquí te voy a poner el nombre, y aquí viene el icono. Este es el icono con el que viene esta aplicación, ¿vale? Al momento de entrar también puede que te aparezca mucha publicidad de contratar lo que es su plan pro, o sea de pagar la anualidad o la mensualidad, dependiendo pues de tú cómo lo quieras checar, ¿no? Bueno, aquí está la publicidad de que si quiero contratar o pagar cada semana o cada año. No es obligatorio pagar. En la parte de arriba tenemos el tache para saltarnos esta parte, esperamos un poquito. Esta aplicación también está bastante completa, tiene apartados con lo que es inteligencia artificial, dibujos en pantalla, cuestiones así. Mira, aquí le damos en ok, le damos ahí en listo, le damos en crear proyecto, seleccionamos el proyecto que queremos, si es uno en formato 16 novenos, 9 16avos, 4 quintos, 1 o 4 tercios, ¿no? Supongamos que es para TikTok, le damos ahí, le ponemos el nombre y le damos en crear proyecto. Aquí nos aparece otra vez la publicidad, le damos atrás y esperamos a que el proyecto se cree. Esta es un poquito más lenta que la anterior, pero me parece que tiene mejores opciones que la anterior, aunque pues el bombardeo de publicidad es considerable. Le damos aquí en listo, y también cabe mencionar que esta aplicación cuenta con una marca de agua, la cual para quitarla pues no se va a poder a menos de que contratemos el plan pro, pero las opciones están un poquito bastante decentes. Mira, si le damos al botón de más, tenemos las opciones de añadir formas en nuestro video, triángulo, círculo, añadir multimedia como lo que son imágenes o videos, añadir audios que ya vienen predispuestos en la aplicación, algunos sonidos, o inclusive añadirlo desde nuestra galería o nuestra carpeta de música o sonidos, ¿no? Y pues bueno, ya añadiendo lo que es un video aquí como lo tenemos, podemos editarlo, subir el volumen, lo que tú quieras. Esta aplicación lo que nos permite es exportar en formato, bueno, aquí le damos en este botoncito de aquí arriba, le damos aquí y nos permite exportarlo en video. Le damos aquí, podemos seleccionar el formato desde 4K, 2K, creo que todas estas son gratuitas, y podemos seleccionar la cantidad de FPS que queremos, desde 60, 30 y creo que 15 FPS. Pero bueno, no le daremos en exportar y listo. Y bueno, ahora pasando con algo de los pesos más o menos pesados
dentro de este video tenemos la aplicación de Edits, ¿vale? Esta aplicación de Edits es tal cual una aplicación oficial de lo que es la plataforma de Instagram, que está destinada para editar videos. Tú desde aquí la puedes buscar, se llama Edits, trae este icono que tenemos aquí y te digo, es oficial de Instagram, por lo que para iniciar sesión o para iniciar la aplicación te va a pedir una cuenta de Instagram. Si tú ya la tienes, pues nada más te logueas con tu cuenta de Instagram y listo, ¿vale? Lo que nos ofrece esta aplicación es, aparte de editar videos, es consumir videos desde aquí, desde esta misma plataforma. Solamente le damos en el botón de play y nos van a empezar a aparecer reels para obtener inspiración o cuestiones así. Pero bueno, pasando a lo que es el editor, pasamos a lo que es en la parte central. Vamos a poder crear lo que es un proyecto dándole al botón de más, entramos a nuestro proyecto y desde aquí podemos agregar lo que es música, texto, voz, subtítulos, aunque los subtítulos me parece que ahora en español todavía no están disponibles, pero tenemos todo este apartado de forma gratuita. Tenemos lo que es la superposición, que pues como te mencioné es para poner imágenes o videos sobrepuestos en tu video, ¿vale? Reducción, bueno, efectos de sonido. Aquí tiene algunos efectos de sonido que son, pues por así decirlo, como de stock, mira. Si le doy un retroceso, déjame le subo un poquito el volumen. Tenemos el disco rayado. Tenemos hasta el boink o bong. Tenemos varios sonidos que podemos agregar de forma gratuita. Tenemos lo que es el recorte para, pues ponemos por ejemplo la opción de recorte y la opción de stickers. Esta está un poquito más reducida en cuanto a funciones, pero te ofrece pues exportar o tener opciones de exportación bastante pues buenas y de forma gratuita. Tenemos desde HD, 2K, 4K, 24 FPS, 30 FPS o 60 FPS. Todo esto es de forma gratuita. Aquí me parece que no hay nada de, al menos hasta la fecha que estoy grabando este video, de pago. Así. Y bueno, pasando un poquito con lo que ya son las últimas aplicaciones de la recomendación de este video, tenemos lo que es esta que tenemos aquí. Esta aplicación se llama InShot, también la puedes encontrar en la tienda de aplicaciones, tiene este icono que tenemos aquí y esta es un poquito más profesional o cuenta con muchísimas más funciones que la anterior que te mostré, que es la de Edits, pero también tiene su versión de pago, ¿vale? Aquí tal cual lo que podemos hacer es agregar un video para poder editarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos opciones de añadir una lona o alguna forma, poner un audio, un sticker, un texto, algún efecto, algún filtro, algo sobrepuesto, corte previo, dividir el video, eliminarlo, subir el volumen, bajar el volumen, algún fondo, velocidad. Tenemos bastantes funciones, pero te digo que hay que mencionar que esta aplicación es, por así decirlo, de paga y aparte contamos lo que es esta marca de agua, que la puedes eliminar viendo un video o comprando lo que es la aplicación Pro. Esta está bastante más completa, pero es un poquito más experimental, ya que las funciones tal vez te puedan parecer un poquito confusas al inicio. En el apartado de exportar vamos a encontrar lo siguiente: lo podemos exportar desde 1080, le damos aquí, tenemos la opción de 720, 1080, 2K y 4K, ¿vale? También tenemos en las opciones de FPS 24, 25 FPS, 30 FPS, 50 FPS y 60 FPS. Y el formato de video lo podemos elegir entre MP4 y formato GIF, además de que te da un estimado de cuánto espacio va a ocupar este video ya procesado en tu almacenamiento. Y bueno, ahora sí, la corona de este video, o al menos la que yo considero ser la mejor de aplicaciones de video para editar, ¿no? Es la que tenemos aquí en pantalla. Esta aplicación que tenemos aquí se llama Vita, es una aplicación nueva que he estado probando y este es el icono que tenemos aquí, ¿no? A lo que he visto es de que es una aplicación bastante buena, tiene muchísimas funciones. Esta no es promoción pagada ni nada de eso y hasta la fecha la mayoría de estas configuraciones, estos ajustes que le podemos poner son totalmente gratuitos, ¿vale? Simplemente pues entramos a lo que es aquí, le daríamos en el botón donde viene proyecto, crearíamos un proyecto desde la parte de arriba, como por ejemplo nuevo proyecto. Aquí tengo uno ya cargado, aquí cargan los efectos y tiene bastantes funcionalidades muy interesantes. Por ejemplo, podemos ponerle, mira, pues son desde cortar el video, la velocidad, bueno, casi cualquier cosa que ha hecho los demás videos, bueno, los demás editores de video. Podemos ponerle algún efecto IA al video que tengamos, algún recorte, animación, filtro, foto, bueno, fondo, máscara, pantalla verde, escalar, copiar, congelar. Tenemos bastantes funciones. Esto que se ve aquí en pantalla es un filtro que le puse con inteligencia artificial como de anime, pero pues está bastante interesante que lo tengamos de forma gratuita. Y al momento de exportar tenemos en la parte de arriba las configuraciones. En cuanto a las configuraciones tenemos desde 360 en formato SD, 480 en formato large, 720 en HD, 1080 en Full HD, 2K y 4K. También con los cuadros de segundo que tenemos 24, 25, 30, 50 y 60 cuadros por segundo. Y nada más le damos en el exportar y listo, ¿vale? Y bueno, cabe mencionar que todas estas opciones que te aparecen en tu editor de video, de que por ejemplo 60 cuadros o Full HD, 2K, va a depender un tanto de lo que es el dispositivo
dispositivo y no tanto como de la aplicación. Si tú tienes un dispositivo, por así decirlo, considerablemente bueno, pues aquí es muy probable que te aparezcan lo que son estas opciones un poquito más pro. Pero bueno, estas son mis 5 recomendaciones de lo que son editores de video alternativas para CapCut. Mi santo grial, o pues la más completa, es esta de Vita, pero pues puedes probar alguna otra por si esta no te aparece. Y bueno, pues eso ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.